Aquí estamos a visitar un punto que no es lugar de acceso al público, pero que es muy importante para nuestra iglesia porque es donde está un dos monumentos que han ficado muy conocidos en la ciudad de Porto, que es el obelisco. Y el obelisco, antes que estaba fuera de este local, localizado ali daquela parte, se decía que hacía la conexión con la misma altura de la Torre de Clérigos, que es uno de los puntos más importantes del puerto también. Un poquito de música tradicional portuguesa. Eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Oh, meu amor, minha linda feiticeira. Eu daria a vida inteira por um só beijo dos teus. Aquí hay un mogollón de aves que caminan libremente. Es algo tremendo. Mira hacia aquí. Aquí dos descansando al fresquito abajo del arborito aquí. Esto es un lindo parque de verdad también porque da al río Duero, que se puede ver del parque como lo vemos de aquí. Por favor, preparáis para mirar esta hermosura. La visión de este punto de la iglesia es de verdad espectacular. Podemos apreciar un montón de cosas. Vemos también unas ventanas. Aquí alrededor hay todo un pasillo con diferentes obras de diferentes escultores. Vemos aquí que la parte de arriba está dividida en 7 sectores, mientras la parte más de abajo está dividida en 5 y más abajo encontramos el escenario. Vemos también que al lado derecho y al lado izquierdo encontramos las dos entradas donde entraban el público, que se llaman en latino aditus. La que ves aquí tiene una leyenda. La leyenda cuenta que hace tiempo esta mujer iba contra la religión, iba contra a la iglesia y usaba sus métodos de brujas y decía muchas veces grosería y era muy usual que tiraba piedra hacia el templo. Así, durante una procesión, la leyenda cuenta que una voz divina dijo: piedras tiras, piedras tiras y piedra te convertirás. Así, de este momento, la mujer se quedó piedrificada ahí y la colocaron boca abajo, para que de su boca no saliera más grosería, pero solo agua de lluvia limpia. Así que si venís aquí en Girona, no tiráis piedra a la catedral y no decís grosería para no ser la misma fin de esta mujer. Aquí entramos en la maravillosa capilla que obviamente fue construida después en el 1603. Estamos precisamente en la cueva donde el santo se retiró para rezar y ayunar. Esta es parte de la roca, aquí todo el techo y la parte de derecha. Desafío a cualquier persona a estar en una gruta, en una cueva
11 meses solo rezando y ayunando. Hoy en día hay algunas personas, si vamos sobre todo en el mundo oriental, que conducen este estilo de vida. Para nosotros que estamos en Occidente, esto sería de verdad imposible de hacer. Aquí estamos, a mi opinión, en un lugar maravilloso que es el claustro de los gatos. Esto tuvo muchas modificaciones y diferentes usos a lo largo de los siglos. Esto al principio del siglo XIV y siglo XV era un lavadero. Hay un tubo que tendría que ser el tubo donde se halla el agua, y aquí me imagino las 70 monjas y lavando la ropa cotidianamente. Otros lavabos donde también se lavaba ropa. Mi abuela también en el jardín de su casa tiene algo así, y es muy curioso que todavía hay trazas de estas cosas en el mundo moderno, y la veo una cosa maravillosa. Tenemos la famosa historia de la mitología griega de Teseo y Ariadna, y hay un porqué. Porque este laberinto tiene una forma trapezoidal, semejante a un hacha doble, con la que, según la mitología griega, tenía lo de Creta. Debe su nombre a la legendaria construcción diseñada por el inventor Dédalo al pedido del rey Minos de Creta, que fue construido para mantener preso a su hijo Minotauro, que acabó muerto por Teseo, que se adentró en los pasillos desarrollando el hilo que le había dado la hermana del Minotauro. Y desde ahí la famosa historia del hilo de Ariadna. La parte principal más importante del monumento de Urrutia, que es la escultura del ángel caído. Vemos un ángel con alas desplegadas, vemos un ángel que se tumba sobre un sarcófago como si estaría llorando y que se cubre su rostro con el brazo derecho. Vamos a entrar, así que se tiene que estar en silencio. Aquí la encontramos. Esta es la escultura de 1930 con nombre El beso de la muerte.
la parte más hermosa del Palau Güell, que es el salón central. Vemos el techo que está hecho como una cúpula, donde vemos que Gaudí se interesó mucho por cuanto sea la iluminación y la ventilación, visto que la cúpula está hecho con agujeros donde entra la luz, y además vemos también la conexión con la naturaleza. La cúpula está hecho como un panal de abejas. Si la podemos mirar más de cerca, podemos ver las formas de un panal de abejas. Diseñada por el genio arquitectónico de Antoni Gaudí, la que tenemos detrás de mí es Casa Vicens, un testimonio visual de la imaginación desbordante y de la maestría creativa que caracteriza el modernismo catalán. Esta obra maestra, construida entre 1883 y 1885, marcó el debut de Gaudí como arquitecto y sentó las bases para su evolución en el mundo del diseño y de la arquitectura. Tiene un estilo renacentista y una fuerte influencia brunelleschiana. Brunelleschi fue uno de los mayores arquitectos que este mundo nunca conoció y es el arquitecto que construyó la cúpula del Duomo de Florencia en Italia. Y para terminar este episodio os voy a leer un pequeño y rápido extracto de la obra que García Lorca leyó aquí por primera vez en 1935, Doña Rosita o El lenguaje de las flores. Antes de empezar quería pedir disculpas por el español, por la pronuncia, pero es un texto bastante viejo, un texto teatral con algunas palabras bastante difíciles de pronunciar, y también es una manera de escribir que ya no se usa bastante poética, así que pido disculpas antes de empezar. Pero el veneno que vierte amor sobre el alma sola tejerá con tierra y ola el vestido de mi muerte. Cuando mi caballo lento coma tallos corrosío, cuando la niebla del río empañe el muro del viento, cuando el verano violento ponga en llano carmesí y la escarcha de que en mi alfileres de lucero, te digo porque te quiero, que me moriré por ti. Yo ansío verte llegar una tarde por Granada, con toda la luz saladas por la nostalgia del mar. Amarillo lixmonar, jazminero desangrado, por las piedras enredado impedirán tu camino, y nardos en remolino pondrán loco mi tecado. Volverás, sí, volveré. Y con esto terminamos. Espero que os gustó el episodio. No olvidáis de suscribir a mi canal, me ayudáis un montón. Habéis visto Arte Viajera, yo soy Felice Sorrentino y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.